I did not understand half of what my good friend said, No entendí la mitad de lo que dijo mi buen amigo, but one word I did not hear was this. pero una palabra que no escuché fue The esta. last time I was introduced to a group like this, La última vez que me presentaron a un grupo como este, the introduction only said these words. la presentación dijo estas palabras. Richard Pratt is the Chuck Norris Decía, Richard Pratt es el Chuck Norris of Reformed theology. de la teología reformada. Now, what do you do after that kind of introduction? Ahora, ¿qué uno puede hacer después de ese tipo de introducción? Okay, I don't know. No sé. Maybe this. I'm not really sure, but I'm grateful. Thank you for not saying that. No estoy seguro qué hacer, pero gracias, hermano, por no decir esas I'm not sure if it palabras. is good or bad, No sé si honestly. eso es bueno o malo, But honestamente. I am very glad to be with you Pero estoy muy contento de estar con and ustedes to have the opportunity to share in God's Word with you. y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios If con you have your ustedes. Bible, you will want to turn to the book of Romans, Si ustedes tienen su Biblia, les invito a que vayan conmigo al libro de Romanos, chapter 12, capítulo 12, and we'll be reading just a few verses in a moment. y vamos a estar leyendo algunos versículos en un momento. You may not realize it, Quizás ustedes no But- lo sepan, but there is a theme running through this entire day. pero hay un tema a lo largo de todo este día. We are very good at hiding what the unifying theme Y is. nosotros somos muy buenos en esconder cuál es ese tema que unifica todas estas And it prédicas. may sound strange to you, Y pudiera sonar extraño, but in many respects, the uniting theme of this entire day and last night is this. pero en gran medida el tema unificador de todo este día y de lo que tratamos anoche es este. Ustedes, Ustedes, youth. okay? You would expect for a church conference that the answer would be God. Ustedes esperarían que para una conferencia el tema principal sea Dios. And of course, we're not going to ignore God together. Y obviamente no vamos a ignorar a Dios juntos. But in our world, there's a very important reality we have to deal with. Pero en nuestro mundo hay una realidad muy importante con la que tenemos que lidiar. People are very ignorant about God, La gente es muy ignorante acerca de Dios, but they are also ignorant about themselves. pero también son ignorantes con respecto a sí mismos. Who we are, ¿Quiénes somos? what we are, ¿Qué somos? how we are to live with each other, ¿Y cómo debemos vivir el uno con el otro? and why. ¿Y por qué? And so this morning I have been assigned a passage Así que esta mañana se me ha asignado un pasaje from Romans chapter 12, en Romanos capítulo 12. and I wonder if Chuck Norris would submit to the selection. Y me pregunto si Chuck Norris se sometería a esta selección de pasajes. I think the answer is no, he would not. Yo creo que la respuesta sería no. But no soy Chuck Norris. Pero yo no okay? soy Chuck Norris. And I will submit. Y yo me voy a someter. I have to tell you, however, Debo decirle, sin that embargo, I am a professor of Old Testament, que yo soy un profesor del Antiguo Testamento. and so don't expect very much from me about the New Testament. Así que no esperen mucho acerca de mí, del Nuevo Testamento. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios, Holy Spirit will teach us now, el Espíritu Santo nos va a not enseñar only ahora, about our great God, no solo acerca de nuestro gran Dios, but about ourselves. sino también acerca de nosotros mismos. So we're going to read now Así que vamos a leer Romans ahora chapter 12, Romanos capítulo 12, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. You want me to go ahead? Dice allí la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amen. Oremos, por favor. Our Lord Jesus,
Oh Señor Jesús, we have just heard the words of your apostle written thousands of years ago. acabamos de escuchar estas palabras que fueron escritas hace miles de años And now we bow before you, y ahora nos inclinamos delante de ti, asking you to send your Spirit pidiéndote que envíes a tu Espíritu to open our eyes to see para que abra nuestros ojos de forma tal que podamos ver and to enliven our hearts y que ilumine nuestros corazones with the same power he used to raise Jesus from the dead. con el mismo poder que utilizó para levantar a Cristo de los Grant muertos. this grace to us, Danos esta gracia a and we will nosotros give you all the glory for it all. y te daremos toda la gloria por todo. Amen. Amén. We are still living in the aftermath of COVID, Nosotros seguimos viviendo después del COVID and I'm sorry if you suffered from it in terrible ways, y lamento si usted sufrió de formas but terribles, it also has some practical implications for life too. pero tiene también algunas implicaciones prácticas para And nuestra vida. One of those practical implications in my country was this. Una de esas formas prácticas en mi país fue la siguiente. Young men and young women, 16 to 18 years old, Los jóvenes de 16 a 18 años could receive a driver's license pudieron recibir una licencia de conducir simply by taking a written test. simplemente al tomar un examen escrito. They may never have sat behind the steering wheel of a car in their entire lives, Puede ser que nunca se hayan sentado detrás de un guía de un but if they carro, passed the written test, pero si pasaron ese examen teórico, they knew the facts well, si ellos conocían los hechos they could bien, receive their license, ellos podían and recibir they su could begin licencia to drive. y podían empezar a I manejar. had a granddaughter who did that. Yo tengo una nieta que le pasó esto It was a nightmare y fue una pesadilla. because she thought she could drive simply because she knew the basic facts about driving. Porque ella pensaba que podía manejar por simplemente saber la información básica de esto. Now, I know in your country, Ahora, yo sé que en su you país either have to have a chauffeur teach you how to drive, or Usted you have to necesita- take tests of driving. usted necesita a un chofer que lo esté manejando o necesita realmente tomar esa prueba. But not where my granddaughter lives. Pero no donde vivía mi nieta. And so there are many young people Así que hay muchas personas who are jóvenes learning the lessons, que están aprendiendo la passing lección the written test, que pasar ese examen driving their teórico cars, y manejar su vehículo running their cars off the road, y salirse de la carretera con having su vehículo accidents, y tener and accidentes destroying their lives and the lives of others. y destruir sus propias vidas y las vidas de otros. How does that sound to you? ¿Qué le parece a usted eso? It's ridiculous. Okay. Well, what's happening in the driving world of the state of Mississippi in my country, Bueno, lo que está pasando en el mundo de conducir en el estado de in Mississippi, many respects, it happens in the Christian church also. en cierto sentido ha ocurrido también con la iglesia cristiana. That Christians can learn the facts of Christianity, Que los cristianos pueden conocer lo básico del and cristianismo. there's lots of facts to learn, Y hay mucha información que pueden aprender, lots of ideas, muchas ideas, but they can easily ignore the need to practice. pero fácilmente pueden ignorar la necesidad de practicar, to do something with that de knowledge. hacer algo con ese conocimiento. And this passage is one of the passages that points this out very plainly. Y este pasaje es uno de esos pasajes que ilustra esto de manera muy clara. How many of you have ever heard of the book of Romans? ¿Cuántos de ustedes Would you han raise your escuchado hand? el libro de Romanos? ¿Pueden levantar Okay. su mano? It's an important book in the Bible. Es un libro muy importante en la If you've Biblia never heard sermons about it, y ha escuchado sermones never acerca de heard este libro, lessons about it, lecciones acerca if de you've este never libro. read it, Y si nunca lo ha leído, let me tell you something. déjeme decirle algo. There's a lot to learn. Hay mucho que aprender, But this passage, chapter 12, verse 1, pero este pasaje, capítulo 12, versículo 1, it's the part of the book that people usually ignore. es la parte del libro que la gente normalmente It's ignora. the beginning of the last section of this book. Es el inicio de la última sección de este And the libro. reason they go through
this very quickly, usually, Y la razón por la que atraviesan este pasaje rápidamente, is normalmente, because the first 11 chapters are so very difficult. es porque los primeros 11 versículos son tan difíciles. They teach us all kinds of things, Nos enseñan muchas cosas, but leave us wondering, what are we to do with all of these things pero we nos have dejan learned? preguntando, ¿y qué vamos a hacer entonces con toda esta información? And it's in this passage where the apostle begins to explain what the practical implications are. Y es en este pasaje donde el apóstol Pablo empieza a explicar las implicaciones prácticas de este But he texto. says it in a way that will challenge us. Pero lo dice de una forma que nos va a retar. So, those of you who have heard sermons on Romans, Así que aquellos de ustedes que han escuchado those of sermones you- del libro de Romanos and those of you who have perhaps studied the book for yourself, y aquellos que han estudiado el libro de Romanos por which ustedes every mismos, Christian should do, acerca de lo que todo creyente let debería me hacer, remind you of what it talks about. permítanme recordarle lo que este libro habla. In the beginning of the book, En el principio del the libro, main theme is this: el tema principal es este. everyone is a sinner. Todos son pecadores. Whether you are a Gentile, Ya seas gentil, como most of us here, como la mayoría de okay, nosotros aquí, or if you are a Jew, o si tú eres un judío, you are a sinner. tú eres un pecador. And you are in need of saving grace from God in your life. Y necesitas de la gracia salvífica de And- Dios en tu vida. And all people are the same in this regard. Y todas las personas son iguales en este So sentido. if you're here today Así que si estás aquí hoy and you don't realize that you're not a perfect person, y no te das cuenta de que no eres una persona perfecta, here's some news for you. déjeme darle una noticia. You're not. Tú no eres perfecto. No matter what your background is, No importa cuál sea tu trasfondo, no matter how hard you have tried to be a good person, no importa qué tanto tú hayas intentado You- ser una buena you have persona, not been good enough. tú no has sido lo suficientemente bueno. Those are the first chapters of the book of Romans. De eso tratan los primeros capítulos del libro de Romanos. The next section of the book of Romans talks about how people can become right in the eyes of God. La siguiente sección del libro de Romanos nos muestra a nosotros And- cómo una persona puede llegar a ser justificado delante de And Dios. doesn't everyone want to be that way? Y toda persona debería querer Maybe you're llegar a not even eso. sure there is a God. Y quizás hay personas que ni siquiera saben que hay un But Dios. if there is a God, Pero si hay un Dios, don't you want Him to approve of you? ¿no te gustaría a ti ser aprobado por Él? And so the apostle makes this point. Así que el apóstol Pablo enfatiza el siguiente punto. People can't make it on their own. La gente no puede lograrlo por sí They misma. have to be justified. Necesitan ser justificados. They have to be declared righteous by Necesitan God. ser declarados justos por And there's Dios. only one way to do that. Y hay solo una manera de lograr esto. Believing in the promises of God. Cree en las promesas de Dios. Believing in the promises that He's given to us in Jesus rather than believing in ourselves. Cree en las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús en vez de creer en ti mismo. And he makes the point Y él enfatiza that this was true both of Gentiles. que esto es cierto tanto para gentiles And Jews. como también para judíos. Then the apostle moves forward. Y entonces el Okay. apóstol Pablo sigue I am right in God's eyes by faith in Jesus. y dice, bueno, ya yo estoy bien delante de Dios por la fe en Jesús. How am I to live? ¿Cómo ahora debo yo vivir? How am I to find the power of life in me? ¿Cómo debo encontrar el poder de la vida To en live, mí? to live a life that is pleasing to God. Para yo vivir And una vida honoring que to sea God. agradable a Dios y que sea de honra a Dios. And the answer is the same. Y la respuesta es la misma. By faith in Jesus, Por fe en Jesús, by the power of the Holy por el Spirit, poder del Espíritu by Santo, living a life of gratitude and viviendo service una to vida God. de gratitud y servicio a And it's the Dios. same for the Gentile and it's the same for the Jew. Y es lo mismo para los gentiles como para los judíos. Then in chapter 9 through 11 or so, Luego del capítulo 9 al the 11, apostle says, well, now, what are we to do about all this change that's happening in the Christian church? el apóstol Pablo hace la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos cambios en la They iglesia expected there cristiana? to be millions of Jews who would come to the Messiah. Se esperaría que millones de judíos vinieran a aceptar al But Mesías. surprise, Pero sorpresa, it was the Gentiles who were coming to him. fueron los gentiles que vinieron a Does Jesús. this mean that God has nothing for the Jews? ¿Significa esto que ahora Dios ya no tiene nada para Does los this now mean judíos? that Gentiles are superior to the Jews? ¿Significa acaso que ahora los gentiles son superiores a los judíos? And the apostle says, Y el apóstol dice, no es posible.
No es posible. No es posible. And then he comes to chapter 12. Y luego entonces llega al capítulo 12. You see, the lessons that he's teaching in all these earlier chapters, Las lecciones que él viene enseñando a lo largo de todos estos it's capítulos very deep theology. es una teología profunda. You have to understand it. Tienes que You entender have esa to teología. grasp Tienes que hard poder ideas. abrazar estas ideas difíciles. If you want to understand this part of the Word of Si God. quieres entender esta parte de la palabra de Dios. But let us never forget Pero no nos olvidemos why he was teaching it. por qué él estaba enseñando It was todo esto. because in the Church of Rome, Era porque en la iglesia de Roma there was conflict había conflicto among the Christians. dentro de los mismos cristianos. Who's better? ¿Quién es mejor? Whom does God like more? ¿A quién ama a Dios más? Who really pleases God? ¿Quién realmente agrada a Dios? The Gentile Christians ¿Los cristianos gentiles or the Jewish Christians? o los cristianos judíos? And it's in that practical world that the apostle says these words in Romans chapter 12. Y es en ese mundo práctico que el apóstol Pablo dice estas palabras de Romanos capítulo 12. Now, Alvaro told me to preach only on verse 2. Ahora Álvaro me pidió que predicara solo del versículo 2. Don Alvaro, es verdad. He's going, no, it's true. Es verdad. And you remember what it says in verse 2. Y usted recuerda lo que dice en el versículo 2. Do not be conformed to this world, No os conforméis a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Let's just take those words for a few moments. Y vamos a considerar estas palabras por unos momentos. Don't be conformed to the world around you. No te conformes al mundo alrededor de ti. Look at the world. Mira al mundo. I know we normally think of personal morality, sexual matters, the use of drugs and things like that. That's our normal approach to those questions. Y yo sé que nuestro enfoque normal tiende a ser en considerar la moral personal y temas parecidos a este. And to be sure, Y claro, in the way that the world is like that, en la medida que el mundo sigue esa corriente, we must not be conformed to the world. nosotros no debemos conformarnos al mundo. But remember what the theme of the entire book is. Pero recuerden cuál es el tema general del libro. Don't think the way the world thinks. No pienses de la misma Don't manera look que el at the mundo way the piensa. world looks. No mires las cosas que el mundo mira. So think again about the world. Así que piensa una vez And más what do you acerca del see? mundo. ¿Y qué ves? Everywhere you turn, A cada lugar in donde the tú miras, news, en las in noticias, your neighborhood, en tu vecindario, in your country, en tu país, all over the planet, en todo el planeta, what do you see? ¿qué encontramos? Conflict, Conflicto, hatred, odio, division, división, violence, violencia, war guerras among different peoples of the earth. entre distintas personas del mundo. And this is what the apostle has been talking about in the entire book. Y de esto es que el apóstol Pablo ha estado hablando a lo largo de todo el libro. There's no place for pride, No hay lugar para el no orgullo, place for arrogance. no hay lugar para la We are arrogancia. all sinners. Nosotros todos somos There pecadores. is no place for self-assurance. Y no hay lugar para nosotros And estar feeling seguros de superior nosotros to others. mismos y sentirnos superiores After a otros. all, there is Después- only one way to be saved, Después de todo, solo hay una and forma that para is, ser and that salvo. is by faith in the Lord Jesus Christ. Y eso es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. There is only one way to live a holy life, Hay una sola manera de vivir una vida in, santa. in dependence on Christ. Y es en dependencia And the al Señor power of Jesucristo. Holy Y Spirit por el at work poder in del you. Espíritu Santo que obra en ti. And God has a purpose for every people on the earth. Y Dios tiene un propósito para todas las personas en la And we tierra. are all a part of that purpose. Y todos nosotros somos parte de ese Chapters propósito. 9 through 11. Capítulos del 9 And al so he 11. says, stop thinking like the world. Así que él dice, deja de pensar como el mundo. Stop looking at other people the way the world looks at other people. Deja de ver a las otras personas como el mundo ve a las personas. Stop doing these things. Deja de hacer estas cosas. How? ¿Cómo? By being transformed in your mind. Al ser transformado en tu mente. Changed in the way
cambiando las cosas, that you think, que como tú piensas, the ways that you feel about things, cómo tú te sientes your acerca de las perspectives, cosas, tus your perspectivas, outlooks, tu punto de on vista, all kinds of things de todas las that cosas he has been teaching throughout this book. que él ha estado enseñando a lo largo de este libro. In other words, rather than simply taking a written test on what he's been saying about all of these themes, En otras palabras, en vez de simplemente tomar un examen escrito de las cosas que él ha dicho, let these themes of this book change your life. deja que los temas de este libro transformen, cambien tu vida. Do not be conformed to this world, No te conformes a este mundo, but be transformed by the renewal of your mind. pero sé transformado por medio de la renovación de That by vuestra testing, mente. Y que por medio de la You may comprobación discern what is the will of God, puedas discernir cuál What es is la good, voluntad de Dios, que es acceptable, bueno y aceptable and perfect. y perfecto delante de Dios. When the apostle says that testing is involved in all of this, Cuando el apóstol Pablo habla de que esto debe ser comprobado, he's not talking about a written exam. no está hablando de un examen teórico. He's talking about my granddaughter getting behind the wheel of the car Él está hablando de mi nieta tomando el guía de un and carro starting to drive, y empezando a manejar, testing her, probándola a because ella. there are many dangers, Porque hay muchos peligros, many easy mistakes to make in life, errores muy fáciles que podemos difficult cometer en la decisions to vida, make. decisiones que debemos And tomar. this is not an easy process. Y este no es un proceso It's a very fácil, difficult es un process. proceso difícil. Your life is a life of testing if Nuestra you are a vida es follower una of vida de Jesus. prueba como seguidor de Jesús. How many of you have ever gone through a difficult time as a follower of Christ? ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles como seguidores de Have you Cristo? gone through hard times? ¿Han pasado momentos Times difíciles? of disappointment? ¿Momentos de desilusión? Amen? Okay, good. I'm glad to hear it. Estoy contento de I escuchar thought eso. maybe Dominican Republic was heaven. Yo pensaba que quizás República Dominicana era el cielo en la tierra, No es. pero no es así. Costa Rica says pura vida, pero no es verdad. Costa Rica es pura vida, pero tampoco. See? Life is hard. La vida es dura. Life is full of testing for us. La vida está llena de pruebas para And in the nosotros. process of testing, Y en ese proceso de you ser probado, do not always do the right thing. nosotros no siempre hacemos lo But correcto. as a follower of Jesus, Pero como un seguidor de whose Jesús, mind is being transformed by the Word of God, cuya vida está siendo y mente está siendo transformada por la you palabra de learn Dios, from the failures, nosotros aprendemos de you nuestros learn from the errores successes, y aprendemos de nuestras because you victorias, know that God is not finished with you porque yet. sabemos que Dios no ha terminado con nosotros todavía. You know, there are people here today in a group this size. Sabemos que hay personas en un grupo de personas como I'm going aquí. to say something difficult to say, but I'm going to Y say voy a it. decir algo difícil de decir, pero lo voy a decir. In a group this size, En un grupo de este tamaño, there are people who are struggling with doing the right thing. hay personas que están luchando por hacer lo que es correcto. Some of you are involved in your own kinds of addictions. Algunos de ustedes están involucrados en sus propios tipos de adicción. Some of you are struggling sexually. Algunos de ustedes están luchando con la inmoralidad sexual. Some of you are struggling with hatred toward your husband or toward your wife. Algunos de ustedes están luchando con el odio hacia su esposo o esposa, Disappointment with your children, desilusión con sus hijos, even los nietos. aún los nietos, Because your life is one of testing. porque su vida es una vida llena de pruebas. It's the only way people actually learn. Y es la única forma en que la gente realmente aprende. You try. Tú intentas, Knowing, however, sabiendo, sin that embargo, if you are in Christ, que si estás en Cristo, something will be proven. algo va a salir probado. There will be a result for you. Habrá un resultado para ti. If you are disappointed Si estás desilusionado in your marriage, en tu matrimonio, if you allow your life and your mind to be transformed si tú permites que tu vida y tu mente sean by the transformados Word of God, por la palabra de Dios, you will learn tú vas a aprender and you will be blessed. y serás bendecido. It won't be easy, No será fácil,
but you will discern the good and perfect will of God. Pero podrás discernir esa voluntad de Dios que es buena y perfecta. And the same is true for when you succeed. Y lo mismo ocurre cuando tenemos éxito. I did it. Lo logré. I finally broke that bad habit that I have in my life. Finalmente rompí con ese mal hábito que I tenía. finally left those old friends. Finalmente dejé esos I viejos did it. amigos. Lo logré. Open your eyes Abre tus ojos and look in those times of great joy y mira esos momentos de gran gozo. and say to yourself, Y dite a ti mismo, at last por fin I have found the way. he encontrado el I have camino. found the way for my life and my mind to be transformed. He encontrado la forma en que mi vida y mi mente sean And I transformados. am not conformed to this world. Y no me estoy conformando a este Because mundo. this world Porque este mundo is doomed. está destinado a la It destrucción. is doomed to suffer the judgment of God. Está destinado al sufrimiento del juicio de It is Dios. condemned to suffer his wrath. Y está condenado a sufrir la ira de Dios. And when you pass the test, Y cuando tú pasas la prueba, when you learn and prove what the good and perfect will of God is, cuando tú aprendes cuál es esa buena y agradable voluntad de you Dios, have no fear no of the tendrás judgment to come. temor del juicio por venir. So if you are here today Así que si estás aquí hoy and the thought of Jesus suddenly appearing y el pensamiento de que Jesús de repente se aparezca and saying it is now time for the reckoning, y diga, este es el momento en el que vamos a rendir it is cuenta, time for the judgment to take place. este es el momento para el juicio. If you are here today Si and you estás fear aquí that hoy thought, y tienes temor de ese pensamiento, come to him. ven a Él. He welcomes you. Él te da la bienvenida. Come to him Ven a Cristo and no longer be conformed to the world around you, y ya no te conformes al mundo alrededor but de be ti, transformed by the renewing of your mind by his Holy Spirit, sino sé transformado por la renovación de tu mente por medio del and Espíritu live your way through the test. y vive tu vida a través de esta And you prueba. will see Y tú verás that as you do, que en la medida que lo haces, you will no longer fear the judgment of God, ya no tendrás temor del juicio de Dios, but rather sino you will wait for that day with expectation and hope, que esperarás ese día con gran gozo y because anticipación, on that great day, porque en ese gran he día will say to you, Él te dirá a ti, welcome, bienvenido, inherit the kingdom ven, hereda este which reino was given to you que te ha sido from the dado foundations of the earth. desde la fundación de la tierra. A kingdom given to whom? ¿Un reino dado a quién? A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. I look at this room today, Yo veo este salón and there are hoy lots día of people who are as old as I am. y veo muchas personas que son tan viejos como yo, Muy anciano. muy ancianos. ¿Es verdad? Okay, brothers and sisters. Ok, hermanos y hermanas, When you were young, like these young people here, cuando ustedes eran jóvenes como los jóvenes que están aquí, los jóvenes, ay, ay, ay. estos jóvenes, You thought you were going to live forever. ustedes pensaban que iban a vivir para siempre. Jóvenes think this, Los jóvenes piensan esto, but the rest of us understand something. pero el resto de nosotros sabemos At algo, any moment, que en cualquier momento the reckoning can come. puede venir ese día para rendir And if cuentas. you are here today Y si estás aquí hoy and you do not know Jesus, y no conoces a Jesús, it's time to come to him, es tiempo de venir a Él, because you will want that kingdom porque tú vas a querer ese reino that he will give to you. que Él te va a dar a ti. Jóvenes, Jóvenes, you will not live forever. ustedes no van a vivir por siempre. When I was 19 years old, Cuando yo tenía 19 años, I married my wife. yo me casé con mi esposa. We just celebrated our 50th wedding anniversary. Acabamos de celebrar 50 años de aniversario. So that lets you know how old I am. Así que ya ustedes saben la edad que yo tengo. Yo soy muy anciano. Soy muy anciano.
At 19, I was married. A los 19 años yo me casé. I blinked twice, Yo parpadeé 2 veces and I was abuelita. y ya yo era Abuelito. un abuelito. Abuelito mío. It happens that fast. Ocurre así de rápido. The day to decide to follow Jesus is now. El día para decidir seguir a Cristo es hoy. You see, we are called by this book Nosotros somos llamados por este libro to be transformed in the ways we think about things, a ser transformados en la manera en que nosotros the pensamos acerca values de that we have, los valores que the tenemos, kind of life that is the good life. el tipo de vida que es una buena vida. And this book and the rest of the Bible, Y este libro y el resto de las they escrituras teach us what this good life is. nos enseñan cómo se ve esta buena vida. It's hard, Es difícil, it's a test, es una prueba, but when you fail and you are in Christ, good will come from it. pero cuando tú fracasas y estás en Cristo, And- algo bueno va a salir de And when eso. you succeed Y cuando tienes and, éxito and you are in Christ, y estás en Cristo, good will come from it for también you. vamos a ver buenos resultados. We live in a world today, Vivimos en un mundo hoy día it's a sad situation, que es realmente una situación muy lamentable, where fear dominates, donde el temor domina, where anger dominates, donde la ira está dominando, where violence dominates, donde hay violencia en todas partes, resentment and despair. resentimiento, desilusión. Do not be conformed to this world, No te conformes a este mundo, but be renewed sino sé transformado, renovado by the transformation of your mind. por la transformación de tu mente. Now you say to me, well, what might that look like? Ahora usted podría preguntarme, bueno, ¿y cómo se ve eso? Can you give me a picture of what it would mean for my life to be ¿Tú transformed? puedes pintarme un retrato de cómo se vería mi vida si es transformada? now I'm going to violate the wishes of Alvaro. Bueno, ahora yo voy a violentar los deseos de Álvaro. There's more than one verse in this passage. Hay más de un versículo en este It's pasaje the previous verse. y es el versículo anterior. And it's one that many of you have heard before. Y es uno que muchos de ustedes han escuchado. Because in many respects, verse 2 is a restatement of verse 1. Porque en gran medida el versículo 2 es una repetición del versículo It's 1. saying it in a slightly different way. Está diciendo lo mismo pero de manera distinta. So let us read again verse 1. Así que leamos de nuevo el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Can you see he's just saying it in a different way? ¿Usted puede identificar cómo es lo mismo que encontramos en el versículo 2, pero dicho de otra manera? And notice what he says. Y note lo que él dice. I appeal to you, therefore, Yo ruego, por tanto, in the light of everything I've said in this book, a la luz de todo lo que yo he dicho en este all libro, these deep doctrines and true doctrines, todas estas doctrinas profundas y verdaderas, I appeal to you yo te ruego a ti to offer your lives, your bodies, as a living sacrifice. que presente tu cuerpo como un sacrificio vivo. Let's unpack that for just Vamos a a moment. desempacar eso por un momento. Why would he say a living sacrifice? ¿Por qué él hablaría aquí de un sacrificio vivo? Well, in many respects, it was because the whole city of Rome was a city of making sacrifices. Bueno, en cierta medida es porque toda la ciudad de Roma era una ciudad donde se hacían The sacrificios. number of pagan gods that were worshipped in this city by Gentiles, El número de dioses paganos que eran adorados en esta ciudad por los gentiles paganos they were innumerable. era innumerable. And people were required Y la gente era by requerida the guilds of which they were a part, por los grupos o asociaciones que ellos by pertenecían, the neighborhood they lived in, por el vecindario donde ellos by the vivían class that they o held, la clase que ellos estaban. to make sacrifices Ellos to the tenían que gods. hacer sacrificios a estos And dioses. if there was nothing, if something went wrong Y si algo salía mal in su barrio, en su barrio, then someone did not pay enough of the sacrifice. entonces eso significaba que había alguna persona que no había hecho un sacrificio correcto o no había pagado lo suficiente It por was su big sacrificio. business among the
pagans. Y eso era algo muy, muy serio dentro del grupo It's de los big paganos. business among the pagans today, too. Y sigue siendo así hoy día también. Big business. Un gran negocio. Paying your debts Pagar tus deudas to the pagan gods. a los dioses paganos. But there's another reason why, Pero hay otra razón también, as he does throughout this entire book. como él hace a lo largo de todo el libro. Remember, he's writing to Gentiles and to Jews, Recuerden que él está escribiendo tanto a gentiles como a judíos leveling the field, y está aplanando allí el and he's camino. deeply concerned as a Jew himself Y está muy preocupado como judío él mismo with the fact that the Jewish communities understood that there were sacrifices being made in the temple. con el hecho de que los judíos estaban todavía pensando que habían sacrificios que se ofrecían In en the el temple templo, of the true God, en el templo del Dios verdadero, Jerusalem. en Jerusalén, even at this time, aún en ese tiempo. as he went around proclaiming the name of Jesus. En la medida que él iba de lugar en lugar proclamando el nombre de Jesús, And this was a great challenge to the Christian church in the first y century. esto era un gran reto para la iglesia cristiana en el primer siglo. It wasn't until 70 AD that the sacrifices at the temple ended. Y no fue hasta el año 70 después de Cristo que los sacrificios And terminaron en el templo. faithful Jews, Y los judíos fieles, yes, even Christian faithful Jews, aún judíos were, cristianos were fieles, tempted to think estaban tentados a pensar that they owed sacrifices at the temple too. de que ellos también debían hacer sacrificios en el templo. So this apostle, Así que este apóstol, much like the apostle Peter, así como el apóstol Pedro said, también, it's true. él dijo, sí, es cierto There are sacrifices to be made. que hay sacrificios que debemos presentar, Of course, the great sacrifice was the sacrifice of Jesus himself pero on the por cross, supuesto el gran sacrificio fue el sacrificio de Jesucristo mismo, where he paid for the sins of his people, donde él pagó por los pecados de su pueblo. where he opened the way for people to be forgiven of their sins Un sacrificio por medio del cual él abrió el camino para su pueblo, and to experience not the eternal curses of God, but the eternal blessings of de God. forma tal que pudieran experimentar no la maldición eterna de Dios, sino la bendición eterna de That Dios. was the great hope of the Christian faith, Esa era la gran esperanza de la fe cristiana, that Jesus paid it all, que Jesús lo pagó todo, all the debt, toda la deuda, all the sin. todo el It pecado has been wiped away había sido for those who limpiado believe in him, para aquellos que because habían creído en his Cristo, sacrifice on the cross porque su sacrificio en la was cruz so perfect, fue tan so perfecto, grand, tan grande, that it takes care of all the sins of his people. que puede lidiar con todos los pecados de su pueblo. Hallelujah. Aleluya. But I want you to hear what the apostle says here. Pero yo quiero que ustedes escuchen aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo. He doesn't say here, Él no dice aquí, trust in the sacrifice of Jesus. confíen en el sacrificio de Cristo. He says, you make a sacrifice, Él dice, ustedes presenten ese sacrificio. a living sacrifice Un sacrificio vivo of your body. de su cuerpo. Some of you will know this passage in Peter, Ustedes, algunos de ustedes conocerán este 1 pasaje Peter de chapter 2. Primera de Pedro, capítulo And I want us 2. simply to read this Y passage yo quiero simplemente leer este pasaje en So Primera you de can Pedro hear- 2 so para you que can- ustedes puedan escuchar so you can hear how the Christians began to understand the nature of worship and devotion to Christ in the light of his great sacrifice. para que ustedes puedan entender cómo los cristianos pensaban acerca de la naturaleza de la adoración and how, y el sacrificio and que how debían God presentar. revealed that there is still a temple. Y cómo Dios revelaba que había un templo And this temple is being built in Christ. y que este templo está siendo construido en Cristo. Even though the temple in Jerusalem is condemned to be destroyed, A pesar de que el templo de Jerusalén había sido condenado a ser destruido, God is still building a temple. Dios sigue construyendo un templo. Now listen to the way that Peter describes it. Ahora, note la forma en que Pedro lo describe. Verse 6. Dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, Begin at verse 4, please. empezando desde el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amen. Amén. So here's the idea. Así que aquí está la idea. There is a temple. Hay un templo, It's being built. está siendo construido. Jesus is the cornerstone, Jesús es esa principal piedra, the living cornerstone. la piedra angular, la piedra viva. There is a building that is being built on top of that cornerstone. Hay un edificio que está siendo construido encima de esa piedra But the angular. stones of this temple are living stones. Pero las piedras de ese templo son piedras vivas, They are people. son personas. This is not the temple of God. Este no es el templo de Dios. This edificio is very nice, Este edificio está muy bonito, but it is not the temple of God. pero no es el templo de Dios. Take it away, Si usted lo elimina, the temple of God is still here. el templo de Dios sigue And estando why aquí. is that? ¿Y por qué es eso? Because the great high priest of the temple is here. Porque el gran sacerdote está aquí. And because the priests of that temple are here. Y porque los sacerdotes de ese templo están aquí. And who are these people? ¿Y quiénes son estas personas? Ustedes. Ustedes. The apostles are quoting here several times from the book of Exodus. Los apóstoles están aquí citando en distintas oportunidades del libro de Éxodo, Well, where even Israel was called a kingdom of priests. donde aún el pueblo de Israel A fue holy llamado nation. una nación de sacerdotes, una nación People santa, Who un, were priests. un pueblo que era And sacerdote is now applied to the church of Jesus as well. y que ahora es aplicado a la iglesia de Cristo The también. temple is here because the people of the temple are here. El templo está aquí porque la gente del templo está aquí. You and I are a nation Nosotros somos una spread nación throughout the entire world, y a lo largo de todo el mundo not located in one city, no está ubicado but o spread restringido to a every una nation sola of the ciudad, earth. sino que en todas las naciones de la tierra and we, the people of the temple, están las personas del are templo. the living stones of this temple. Y estas personas son las piedras vivas del templo. That's who you are. Y esos son ustedes. Can you believe you're that important? ¿Usted puede creer que sea así de importante? That you have been made that holy? ¿Que usted ha sido hecho así de santo? That you are the living stones of the temple? Que ustedes son las piedras vivas del templo. Take everything away from us, brothers and sisters. Usted puede tomar cualquier cosa de nosotros, hermanos y All of our hermanas. electronics, Todos nuestros equipos all of our electrónicos, buildings, todos nuestros the edificios, lights that we use in a building like this, las luces que usamos en un the templo como comfortable este, chairs you're sitting in today. las sillas donde ustedes están Take it sentados, all away from us. se nos puede quitar todo The eso temple still lives y el templo sigue vivo. because you are the temple. Porque ustedes son el If templo. you are in the great high priest King Jesus, Si tú estás en ese gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, you are the temple, the living temple. tú of eres God. el templo viviente. Now, amen. Amén. Could you want a greater privilege than that? ¿Usted quisiera un mayor privilegio que ese? But what does the apostle say here in Romans chapter 12? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12? It's time to make a sacrifice. Es tiempo de presentar un sacrificio. And the sacrifice is to be a living sacrifice. Y el sacrificio debe ser un sacrificio And the vivo. living sacrifice is you and your body. Y ese sacrificio vivo eres tú y tu cuerpo. Now let me tell you something about the sacrifices of the Old Testament Ahora déjeme Israelites. contarle algo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Just like the pagan temples required great prices for their sacrifices, Así como los templos paganos requerían y solicitaban gran precio para ofrecer esos the sacrificios, sacrifices at the temple were costly also. los sacrificios del templo también eran costosos. It cost a person a lot of money to Le make a costaba a sacrifice. una persona mucho dinero poder ofrecer un sacrificio. They had to save their money. Ellos tenían que ahorrar They had su to take dinero, long trips at certain times of the year. tenían que hacer viajes
largos cada pay cierto for tiempo en the el animal año, that was acceptable. pagar por un It animal was que era extremely aceptable. costly. Y era un sacrificio extremadamente About as costoso. costly as going to Disney World Tan now. costoso como si fuera a ir a Disney World. It costs too much to go to Disney Y World. cuesta mucho ir a Disney. And lots of people would think it costs too much to make sacrifices. Y mucha gente piensa que cuesta mucho presentar un sacrificio. For some people, it costs everything. Para algunas personas costaba todo. They put their whole lives at risk Ellos ponían toda su vida by en making riesgo sacrifices in the Old Testament temple. al hacer estos sacrificios en el templo del Antiguo Testamento. To be a priest, a living stone in the temple of God today Ser un sacerdote, ser una piedra viva en el templo de Dios hoy día it is costly. es costoso. It's not just giving money out of your pocket. No es simplemente tú sacar dinero de tu bolsillo, It's giving all of you. es dar todo de ti mismo. Offer yourself as a living sacrifice, Ofrécete a ti mismo como un sacrificio vivo, holy and acceptable to God, santo y agradable a Dios, because you are in the great high priest who has washed you clean. porque tú estás en ese gran sumo sacerdote que te ha limpiado. Do you not know that you were bought with a price? ¿Acaso no conoces que has sido comprado con un precio? Do you not know that you do not belong to yourself anymore? ¿No sabes que ya no te perteneces a ti mismo? That you belong to another, Que ahora le perteneces a otro, the great high priest, al gran sumo our sacerdote, great emperor, nuestro gran emperador, Jesus of Nazareth? Jesús de Do Nazaret. you not understand you belong to him? ¿No entiendes acaso que le perteneces a Él? Everything in your life Todo en tu vida is to be offered to him debe ser ofrecido a Él, day by day día tras día, as a costly sacrifice from you como un sacrificio costoso de tu parte hacia Él, to him hacia Él, because of all he has done for us. por causa de todo lo que Él ha hecho por nosotros. And this is why the apostle ends verse 1 this way. Y es por esto que el apóstol termina el versículo 1 de esta manera. This is your spiritual worship. Esta es tu ofrenda espiritual. It's your worship in the Spirit. Es tu ofrenda, tu adoración en el Espíritu. It's a reasonable sacrifice. Es un culto racional. How much did Jesus hold back when he rescued you? ¿Qué tanto se retuvo el Señor Jesucristo al momento de rescatarte a ti? Did he give 10% of his life for you? Él dio solo un 10% de su vida Half para of it? salvarte. La mitad, 99% of un it? 99%. He gave himself wholly for you and me. Él se dio a sí mismo totalmente para It's rescatarte. the right thing. Es lo correcto. It's the acceptable thing. Es lo aceptable. As some translations, including yours, even says, it's the reasonable thing. O como algunas traducciones, incluyendo la de ustedes, dice es lo racional. For you and me Para ti y para to mí, respond in kind. que respondamos de esta If forma. Jesus gave all of himself to us, Si Jesús se dio a sí mismo totalmente para we are to nosotros, give all of ourselves back to him, nosotros deberíamos entregarnos In totalmente hacia Él. not being conformed to this No world, conformándonos a este mundo, but being transformed in every aspect of our lives sino siendo transformado en todos los aspectos de nuestra by the vida. renewing of our minds Por la renovación de in nuestra the mente, power of the Holy Spirit, en el poder del Espíritu enduring the Santo, tests as hard as they are, atravesando las pruebas a pesar de lo difícil so que that puedan our ser, lives can prove what is good, de forma tal que nuestras vidas puedan What is mostrar lo que acceptable, realmente es bueno, what aceptable, is perfect, lo que es perfecto, that all belongs to our King Jesus. que todo le pertenece a nuestro Rey Jesús. I understand. Yo entiendo, It's hard to give all of yourself es to Jesus. difícil entregarse todo, totalmente. We all want to hold on to something. Nosotros queremos aferrarnos a algo. What do you want to hold on to? ¿A qué tú te quieres aferrar?
What are you refusing to give? ¿Qué estás rehusando entregarle al Rey? What facet of your life ¿Qué aspecto de tu vida are you keeping the way you want it estás reteniendo para ti mismo de la forma en que tú quieres, rather than offering it all as the living sacrifice? en vez de ofrecerlo todo como un sacrificio vivo? That's the question that the Lord is asking you today. Esa es la pregunta que el Señor quiere que nos hagamos en el día de hoy. Is it the relationship you're in? ¿Es acaso la relación en la que tú te encuentras hoy día? Is it the job that you have? ¿Es el trabajo, el empleo que tú tienes hoy? Is it the pleasures of the world? ¿Son los placeres de este mundo? Is it your addiction to pornography? ¿Tu adicción a la pornografía? What is it for you? ¿Qué es para ti? Be transformed Sé transformado by the renewing of your mind, por la renovación de tu mente, which is only reasonable to do. y que esto es lo único razonable para Because he nosotros, gave all of himself porque Él se dio totalmente to give you all things in the world to come. para que tú puedas tener todas las cosas en el mundo How can venidero. we possibly hold back ¿Cómo nosotros podemos rehusarnos a entregarnos totalmente when our Savior has done so much for us? cuando nuestro Salvador ha hecho tanto por nosotros? Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, it's easy to get into the book of Romans es fácil empezar a leer el libro de Romanos and to learn all the deep theological things that are there, y aprender todos estos aspectos profundos de teología to get the information that's there, y tener la información que se encuentra allí and to miss that the Apostle Paul is telling these people y every perder de page, vista que el apóstol Pablo está diciendo a estas personas en cada una de estas páginas you are to sacrifice yourself. que debes sacrificarte a ti mismo. I know you have resentment, you Gentiles. I know you do. Yo sé que ustedes tienen ciertos I know resentimientos you have gentiles. resentments toward your Gentile brothers and sisters, you Jews in the Christian church. Yo sé, judíos, que ustedes tienen ciertos resentimientos I en contra de los understand that. gentiles. Yo entiendo eso. It happened everywhere in the first Y century. eso ocurrió en todas partes en el primer siglo. But all of this must be placed on the altar. Pero todo eso debe ser colocado en el altar. All of this must be given over to Him. Todo esto debe ser And we entregado a must Él. offer ourselves as living sacrifices, Cuando nosotros nos ofrecemos como refusing sacrificios to be vivos, like the world around us. rehusando ser como el mundo. And you and I, Y tú y yo, in our day, en nuestro tiempo, we may not have conflict between Jews and puede Gentiles, ser que no tengamos este conflicto entre judíos y but gentiles, we want to hold on to the way the world has taught us to look at life. pero nosotros queremos aferrarnos a esta manera de ver el mundo como el mundo nos ha enseñado. But we are a holy nation, Pero nosotros somos una a nación kingdom santa, of priests, un reino de sacerdotes, a holy people unto God. un pueblo santo para Dios. And we are to live our lives as sacrifices, Y debemos vivir nuestra vida como living sacrificios, sacrifices, sacrificios vivos, day by day, día tras moment día, by moment, momento tras year momento, by year. año tras año. Our whole lives belong to Him. Nuestra vida completa le And this pertenece a is our Dios. reasonable service. Y este es nuestro servicio So racional. get behind the steering wheel. Así que póngase ahí detrás del volante del Don't carro. be satisfied with passing the written test. No estés satisfecho simplemente con completar el examen teórico. Put this into practice Ponlo en práctica so you don't make your life a wreck. para que no hagas de tu vida un accidente. Amen. Amén. Let's pray together. Vamos a orar. Our Lord Jesus, how we bless you. Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana. First, we honor you for giving all of yourself for us. Te honramos, Señor, por haberte entregado totalmente. Make us a people who love you for this Haznos un pueblo que te amemos a ti por and eso. who are willing by the power of your Spirit to divorce ourselves from the world Y que estamos dispuestos por el poder del Espíritu a distanciarnos de este and mundo. to have our minds renewed by your word. Y que nuestra mente sea renovada por tu palabra. Lord Jesus, Señor Jesús, it is only if your Spirit enlivens us es solo si tu Espíritu nos ilumina that we can possibly take this call que into our nosotros lives. podemos
aceptar este llamado para nuestra vida. that we be living stones of your holy temple, Que seamos piedras vivas de tu santo templo. and that we offer our lives completely, Y que podamos ofrecer nuestra vida totalmente, no matter what the cost, sin importar el costo, as sacrifices of gratitude to you. como sacrificios de gratitud hacia ti. We bless you, Lord, Te bendecimos, Señor, for this your holy word. por esta tu santa palabra. Amen. Amén.